el laboratorio de física más grande del mundo. Yo no diría que el descubridor de los átomos es Einstein. Usted me dirá si estoy equivocado. Bueno, no, está incorrecto. Vamos a empezar a entrar en temas delicados. Estos conceptos están relacionados con el bosón de Higgs. Esa pregunta que planteas es una pregunta muy buena. En el libro Universo, la historia más grande jamás contada. O si me lo obsequia, pues yo se lo recibo, no hay problema. Hágase la luz hace 13.000 millones de años. La mecánica cuántica y la teoría de la relatividad. Son los temas que me han apasionado siempre en la vida. Un cordial saludo para todos. Bienvenidos nuevamente al programa Conversaciones Académicas. Un espacio donde tengo invitados que han pensado diferentes temas de la ciencia, del arte, de la religión, de la antropología, que han estado siempre, digamos, en la conciencia humana, desde que el hombre tiene conciencia de sí mismo. Hoy tengo el gusto de tener a un gran invitado, el profesor Gerardo Herrera Corral. Bienvenido, profesor Gerardo Herrera, a mi programa Conversaciones Académicas desde Ciudad de México. No, muchas gracias, Luis, por la invitación. Encantado de estar aquí contigo. Muchísimo. El profesor se mantiene muy ocupado en sus trabajos de física y para mí ha sido pues un honor que me haya aceptado esta invitación. Voy a empezar un poco entonces, porque me gusta conocer mis invitados primero, porque vamos a hablar de física de partículas, del origen del universo, del futuro del universo, bueno, del laboratorio del ser. Bueno, vamos a hablar muchos temas para que sepan, muy interesantes, pero quiero empezar con un tema cuando el profesor Gerardo era niño. Entonces yo quiero que nos remontemos a esa época, antes de que hablemos de que ahorita es profesor. ¿Usted cómo se inició en la ciencia? O sea, usted cuando era niño, ¿quién lo inició? ¿Su papá, su mamá, o leyó un libro, o vio una película? ¿Cómo desde niño, por lo menos lo que usted se acuerda, cómo empezó ese origen en la ciencia, profesor Gerardo? Bueno, muchas gracias por la pregunta y por la conversación. Sí, yo no puedo decir que me he iniciado de alguna forma en la ciencia, ¿no? Que en ese sentido, mi caso es distinto al de otros colegas o amigos o gente que he conocido, que a menudo citan algún texto o alguna relación personal que los incitó a la actividad científica o a la actividad literaria o a la actividad que fuese. En mi caso, yo creo que no, yo creo que estaba ya ahí, yo creo que ya era parte intrínseca mía, era lo que mucha gente llama vocación, el llamado, ¿sí? O como alguno diría, es el asalto, es algo que aparece en la vida y que te aparece como una chispa, como una revelación, y que está ahí desde siempre. No había más remedio. Yo creo que ese es mi caso. No hay nadie al que se lo pueda responsabilizar o culpabilizar, ¿no? Tuve interés desde niño por las cosas, una curiosidad que ya estaba ahí. En ese sentido no merece ningún elogio especial, no es algo que ya venía dado. Me quedó claro desde muy pequeño que me interesaba entender el porqué de las cosas, entender la naturaleza, los fenómenos que veía me llamaban la atención y eso me dejó claro que mi futuro sería la ciencia. Por supuesto que después de las experiencias o de la claridad que tenía sobre lo que me interesaba en la vida, por supuesto que hay orientadores, sí que los hubo, gente que me orientó, diciéndome por dónde ir, qué hacer, qué cosas leer, en fin, sí, eso sí, pero no el interés mismo que ya estaba dado. Correcto. Digamos que, bueno, uno podría decir es algo innato, pensaría yo, puede ser algo innato, no sé. Yo creo que hay diferentes casos. Yo creo que hay gente que tuvo alguna experiencia y que eso la marcó y que eso cambió su rumbo. Eso pues ocurre, desde luego.
pero también hay casos como el mío en que las ideas o las sensaciones o las emociones o los sentimientos llegan de manera súbita. Ese es mi caso. De manera súbita me veo ante una imagen y esa imagen me sorprende y me asombra y me impacta, me marca y de alguna manera también marca lo que haré en la vida. Ese fue mi caso. Tuve experiencias de niño que se pueden enmarcar de esa forma, el observar la naturaleza. Yo soy del norte de México, de una área muy desértica, pero que se dedica a la agricultura por la vía de un sistema de riego que fue construido en los 30 años 40, y las plantas en ese sentido son el primer contacto con la naturaleza. Las plantas me intrigaron siempre, siempre fue una experiencia especial con las plantas. Cómo funcionaban las plantas, por qué funcionaban las plantas, cómo lograban sustraer el agua del subsuelo, cómo podían llevarlo hasta las hojas. Siempre fue una cosa que nadie me la indicó, era algo que me aparecía y que me asombraba, ¿no? Claro. Y luego otras muchas experiencias que de alguna manera estimulaban el asombro. Correcto, no, excelente. Profesor Gerardo, denos un breve recorrido antes de que entremos con estas preguntas, pero para mí es importante hacerlo. Su recorrido académico. Usted es licenciado en física, bueno, luego ¿qué hizo? ¿Cómo fue ese recorrido hasta llegar a ser, en este momento creo que todavía es, que ha trabajado en el CERN, que es yo podría afirmar, no sé si me equivoque, el laboratorio de física más grande del mundo, aunque le voy a hacer una aclaración antes de que hagamos ese recorrido histórico. Una vez escuché a un profesor, se me escapa en este momento el nombre, me decía: no, profe, el laboratorio más grande no es el CERN, el laboratorio más grande es el mismo universo, es el planeta Tierra. Me dejó pensando, claro, ese es el laboratorio más grande, porque por lo menos en los laboratorios pues hay que recrear condiciones y hay que ajustarlos pues a lo que quiere llegar el investigador. Pero empecemos con ese recorrido histórico académico, donde estudió y al final pues en qué línea de la física se dedicó, profesor Gerardo. Bueno, yo primero me formé como técnico agrícola. Yo soy técnico agrícola, es decir, estudié una carrera terminal, el equivalente a la preparatoria, que me llevó a ser técnico agrícola. Y fue durante ese periodo donde pues me quedó claro que mi interés era más por las ciencias, por las matemáticas, por la física, de tal suerte que los estudios de técnico agrícola los hice en paralelo con la preparatoria, que es necesaria en México para ir a la universidad. Se estudiaba para ser técnico agrícola durante el día y por la noche realizaba la preparatoria, que fue lo que me permitió ir a la universidad. Mi interés eran las matemáticas, pero por cuestiones del destino acabé estudiando ingeniería física. Estudié pues ingeniero físico en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en el norte de México, y luego vine a la Ciudad de México para estudiar una maestría en física teórica. Mi tesis de maestría fue en mecánica cuántica. Yo trabajé con el profesor Bogdan Mielnik en un problema de manipulación, el problema inverso de la mecánica cuántica. Y luego, al terminar la maestría, mis intereses se inclinaron por la física de partículas elementales. Y tenía también un interés como más personal y un poco filosófico y un poco literario también por Alemania, de tal suerte que me fui a Alemania a hacer el doctorado en ciencias. En Alemania, en la Universidad de Dortmund, trabajando en el laboratorio de ESI en Hamburgo, realicé mis estudios de doctorado. Ahí trabajé en un experimento, física experimental de altas energías, física de partículas elementales, y mi doctorado lo hice en un experimento que hacía chocar electrones con positrones, que los hacía colisionar a una energía que era suficientemente grande como para producir dos quarks pesados que
son el quark bottom o el quark fondo en español sería. Se producían dos quarks fondo en la colisión de electrones con positrones. Electrones con positrones en el experimento Argus, en el DESI, Deutsches Elektronensynchrotron en Hamburgo. Ahí hice mi doctorado. Cuando terminé mi doctorado regresé a México. En 1991 regresé a México contratado por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, que estaba muy interesado en fomentar, en comenzar las actividades en física experimental de altas energías. En México no se hacía investigación en esa área. Había muchos prejuicios sobre esa área de investigación y de desarrollo. Pero el Cinvestar tenía mucho interés en hacerlo y me contrataron en 1991 para empezar la formación de un grupo en física de partículas experimental. A los 2 años de estar trabajando en el Cinvestab, en el Departamento de Física del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, me fui a hacer un postdoctorado al Fermi Lab, a los laboratorios Fermi que se encuentran en Chicago, en Illinois, Estados Unidos. Ahí se encontraba en su momento el acelerador más grande del mundo, que se llamaba Tevatron. El Tevatron hacía colisiones de protón con antiprotón a la más alta energía, que era casi 2 teraelectronvolts en el centro de masa, 1 teraelectronvolt por cada haz. Y ahí se encontraban 2 experimentos, el CDF y el D0. Nosotros nos incorporamos al experimento D0, en donde se descubrió el quark top. Por cierto, el último de los quarks en ser descubiertos, de los 6 que conocemos, el quark SIMA. Yo rápidamente dejé el experimento D0 para incorporarme a un experimento de blanco fijo, que es el experimento E791, E791, que estudiaba la producción del quark encanto, en donde buscábamos encontrar por primera vez la mezcla de materia y antimateria. La colisión de piones contra un blanco fijo, se producían mesones que contienen al quark encanto y antimesones que pensábamos podríamos verlos cómo oscilaban, cómo se convertía un anti-D, un quark C en un anti-C, en un proceso de oscilación que se ha observado, que se conoce. Además, ahí trabajé por mucho tiempo, mientras gestionábamos también la manera de incorporarnos a un experimento, el experimento GEM, en el acelerador más grande del mundo que se estaba ya planeando y que se estaba construyendo en Texas, cerca de Dallas, en Texas. Se llamaba el SSC, o Superconducting Super Collider. Entonces tratamos de involucrarnos ahí desde México. Ese proceso fue muy bueno, había mucho interés por parte de México en formar parte de ese gran colisionador que sería gigantesco, pero fue cancelado. Ese proyecto fue cancelado en 1995 y todos los esfuerzos entonces se orientaron hacia entonces lo que sería el acelerador más grande del mundo, que es el Gran Colisionador de Hadrones, que los europeos propusieron. El Gran Colisionador de Hadrones se construía entonces en Ginebra, en Suiza, en el CERN, Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. El CERN entonces albergaría al Gran Colisionador de Hadrones y con eso atraía las miradas del mundo de la ciencia en física de partículas elementales y nosotros decidimos ir allá. Tal suerte que nos incorporamos desde finales de 1994-1995 en el experimento ALICE. El experimento ALICE, que es un acrónimo, aunque por supuesto significa Alicia, porque nuestro logotipo y nuestro icono es Alicia en el País de las Maravillas. ALICE es un acrónimo para decir A Large Ion Collider Experiment, un experimento de colisión de iones grande. Y ahí nos incorporamos, ya en 1995 formamos parte del experimento ALICE, y desde ahí, desde entonces he trabajado en el experimento en todas sus fases, en la parte de diseño, construcción y operación del experimento por muchos años. Entonces fuimos un grupo mexicano que ha participado en todas las etapas del experimento ALICE desde su fundación.
Esa es más o menos la trayectoria académica en términos de formación, de educación y de incorporación en proyectos de investigación. Bueno, un recorrido realmente impresionante, todo lo que nos ha dicho en este momento. Pero ya que no soy experto y que muchos no somos expertos, yo quiero que vayamos por partes, si le parece, profesor Gerardo. Que vayamos por partes. Bueno, voy a hacer acá la siguiente historia un poquito corta, voy a tratar de ser muy corto con esta historia. Demócrito postuló los átomos, estamos hablando más o menos en el siglo IV, poco más antes de Cristo, Demócrito. Los postuló. La palabra átomo significa sin división, pero pues no voy a ampliar acá. Bueno, y él decía, solo existen átomos y el vacío. Se necesita el vacío para que exista el movimiento. Pero si no estoy mal, creo que el que demostró realmente la existencia de los átomos, aunque esto es un proceso también, fue Einstein con el experimento, se me escapa en este momento el nombre, profesor Gerardo, si me acuerda. Es probablemente el movimiento browniano, ¿verdad? Exactamente, el movimiento browniano. Pero yo quiero llegar a esto. Luego hay unos modelos atómicos que uno ve, por ejemplo, en las cartillas de física. Entonces, hay un modelo donde muestran el protón y el neutrón en el centro del átomo y los electrones girando de esta manera. Más o menos como una especie como de estrella, digámoslo de esa manera. Pero hay otros modelos, hasta llegar a un modelo actual, no me acuerdo si es el modelo de Schrödinger, donde prácticamente no se sabe dónde están los átomos. Entonces yo he visto ese desarrollo como del modelo atómico. Pero entonces, como le dije, quiero que empecemos despacio. Lo primero, el átomo está constituido, es que usted nos nombró ahorita muchas cosas, nos nombró ion, nos nombró también el acelerador de hadrones. Entonces, ¿qué es un hadrón? ¿Qué es un ion? Luego un quark. Entonces, nos podemos confundir un poco y usted es el experto. Entonces, quiero que empecemos despacio. ¿Cómo está constituido el átomo? ¿Y dónde están esas otras partículas que usted menciona? El ion, el hadrón, el quark, la cuerda, cuando se habla de teoría de cuerda. Entonces, empezar como desde lo mínimo. ¿Quién realmente descubrió el átomo? También estaría en esa pregunta. Podemos ir haciendo despacio. ¿Y cuál es el modelo atómico en este momento que los científicos aceptan? O sea, ¿cuál es el modelo atómico que uno diría, entre comillas, verdadero? Yo sé que esto está muy amplio, pero vamos por partes, profesor Gerardo. Bueno, a ver, sí, efectivamente la idea atomista de la naturaleza ha estado siempre con nosotros. Y a menudo se cita a Demócrito, ¿ah? Y Demócrito de alguna forma es una especie de santo patrono de la disciplina, en el sentido de que es el atomista por excelencia en los registros históricos. El mismo Demócrito citaba en realidad a su maestro, Leucipo. En realidad, él siempre decía que era su maestro quien le indicaba que solo existían átomos en la naturaleza, ¿no? No parece haber mucha evidencia de la existencia de Leucipo, pero digamos que si respetamos los dichos de Demócrito, entonces sería Leucipo, el maestro de Demócrito, quien propuso la idea de átomos. Seguramente la idea de una realidad que es discreta y que llega a elementos fundamentales es muy antigua, aunque digamos que los registros nos indican pues a Demócrito y a Leucipo como los primeros atomistas desde entonces. Yo no diría que el descubridor de los átomos es Einstein, ¿verdad? Hemos caído ya en una especie de actitud, creo yo, de atribuirle todo a Albert Einstein. Me parece que una actitud equivocada, exagerada y demasiado en el mainstream. Yo no lo veo así. Einstein explicó el movimiento browniano con el movimiento atómico y desde luego que es una especie de evidencia de la presencia de átomos, desde luego que sí, pero la idea de átomo ha estado ahí desde Demócrito y ha tomado muchas formas. O sea, años antes del movimiento browniano y del artículo de Einstein, y no tan lejos, digamos, 10 años antes, J.J. Thomson tenía un modelo del átomo,
y medía en el experimento, en el laboratorio, hacía mediciones para tratar de verificar su modelo de átomo. Tal suerte que no podemos decir que Einstein fue el descubridor, y Rutherford hizo un modelo después de Thomson, siendo alumno de Thomson, hizo su propio modelo de átomo antes de que Albert Einstein explicara el movimiento browniano. Entonces, sí, yo no estaría de acuerdo con que Albert Einstein es el descubridor, y además que es el descubridor de todo lo que se le atribuye. El fotoeléctrico por el que le dieron el premio Nobel no lo descubrió él, hubo científicos que lo estudiaron mucho antes. Hertz en el siglo anterior lo había estudiado, y Philip, quien recibió el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico, lo estudió a detalle. Bueno, que Albert Einstein tampoco y así creo que se le atribuye más de la cuenta a Albert Einstein. Pero bien, en todo caso, a lo largo de los siglos, a lo largo de los años, los físicos hemos desarrollado una idea de la constitución de la materia, de lo que está hecho todo lo que nos rodea. Y la que tenemos actualmente tiene que ver con la existencia de partículas elementales, en una especie de átomos de Demócrito. La palabra átomo se le asignaría a algo que actualmente sabemos es divisible. Entonces, la palabra quedó ya equivocada en el sentido de que le llamamos átomos a los elementos químicos, es decir, al hidrógeno, al helio, al carbono, al oxígeno, le llamamos átomos para decir que son indivisibles, cuando en realidad son divisibles, pero es una cuestión histórica. Hoy sabemos que esos átomos, como el hidrógeno o el oxígeno, están formados por un núcleo que está hecho de protones y neutrones, que son circundados, digamos, para verlo clásicamente de manera muy plástica, que están siendo orbitados por electrones. Y pensamos que esos núcleos que están hechos de protones y de neutrones forman parte de todo lo que nos rodea, pero que esos protones y neutrones en realidad no son elementales, que esos protones y neutrones están compuestos por partículas elementales, a las que consideramos actualmente elementales, que son quarks. Pensamos pues que las partículas elementales en nuestros días son los quarks. Existen 6 tipos de quarks con diferentes nombres, y pensamos que esos son las partículas elementales. Y existen además 6 leptones, de tal manera que hay 12 partículas, 6 quarks y 6 leptones, que constituyen todo lo que nos rodea. Eso es lo que pensamos. Nuestra tabla periódica de los elementos está formada entonces por 12 partículas, 6 quarks y 6 leptones. 6 quarks, que son el quark arriba, el quark abajo, el quark encanto, el quark extraño, el quark cima y el quark fondo. Esos son los nombres, son nombres imaginativos, poco comunes, pero son los nombres que han adquirido a lo largo de los años. Todos han sido observados, entre comillas, tenemos evidencia de su existencia para todos ellos, y existen 6 leptones. El electrón, con el que estamos muy familiarizados, ¿verdad?, porque forman a los átomos, pero existen otros 2 leptones más pesados que son parientes cercanos del electrón, que son el muón y el tau. Entonces es una especie de electrón, un muón que es un electrón más pesado y un taón que es como más pesado que ambos, y cada uno viene acompañado con un neutrino, que es una partícula extremadamente ligera y que es difícil de observar, pero de la que tenemos ya evidencia, de los 3 neutrinos, el neutrino del electrón, el neutrino del muón y el neutrino del tau. Tenemos evidencia experimental de su existencia y de algunas de sus propiedades. Esas son las partículas elementales que consideramos forman todo lo que nos rodea. 6 quarks y 6 leptones. Es más o menos el modelo que tenemos de la naturaleza. Tengo una duda con a ver. Hay 6 quarks y 6 leptones que forman tanto el protón como el neutrón. O sea, forman el neutrón y el protón. Es correcto, sí. Bueno, y los protones digamos que los protones están hechos de 3 quarks, 2 quarks arriba y un quark abajo, mientras que los neutrones, también hechos de 3 quarks, están hechos de 2 quarks abajo y un quark arriba. Listo. Y el electrón, esa es donde tengo más la duda. Usted nombró otras partículas ahí, entre ellos los neutrinos.
¿El neutrino es una partícula más pequeña que el electrón y las otras dos que nombró? ¿Cómo funciona eso ahí? Estrictamente hablando, nosotros no hablamos de tamaños, ¿verdad? Pero sí, por supuesto que en términos divulgativos, claro, a menudo cometemos, digamos, alguna o utilizamos alguna libertad poética, alguna libertad literaria y hablamos de tamaños, pero todas estas partículas, los 6 quarks y los 6 leptones, son puntuales, las consideramos como partículas puntuales, ¿verdad? Se les puede asociar, no es correcto estrictamente hablando asociarles un tamaño, pero a menudo pensamos en la masa equivocadamente consideramos la masa como si fuera tamaño, y es una idea equivocada, pero digamos que para hablar de la masa, y la masa no se refiere a materia, no se refiere a tamaño, la masa es resistencia al movimiento, nada más, resistencia al movimiento. Entonces diremos que esas partículas están ordenadas en 3 familias, de ligera a más pesada. La primera familia es el quark arriba, el quark abajo, el neutrino, el electrón y el electrón. Y esa es la familia más ligera de las partículas elementales. Después viene la segunda familia, que es el quark encanto, el quark extraño, el neutrino del muón y el muón. Esa es un poco más pesada que la familia 1, que la primera familia. Y luego viene una tercera familia, que es el quark cima, el quark fondo, el neutrino del tau y el tau. Y esa es la familia más pesada de las 3 que existen. Entonces sería como un poco más preciso hablar de masa para referir las partículas. Claro, a mí lo que me crea dudas, y yo estoy intentando pues también tener en cuenta los comentarios que me han hecho, digamos, mis estudiantes o personas que les gusta la ciencia. Y yo le pregunté a otro profesor, ¿alguien ha visto un átomo? O sea, cuando usted ahorita repitió, creo que una vez una palabra que es pensamos que hay más partículas elementales. Ese pensamos, ¿qué significa? O sea, que es física teórica, que se puede demostrar matemáticamente la existencia de esas partículas, o que realmente sí está demostrada la existencia de todas esas partículas. Bueno, la ciencia, el trabajo científico, pues como nos enseñan en la escuela, tiene un método para acceder al conocimiento, y el método consiste en formular una hipótesis de la realidad y luego buscar verificarla o falsearla en el laboratorio y con las observaciones. Ese es el método que utilizamos para aprender de la naturaleza. Y a menudo en los estudios tienen métodos que nos llevan a decir que algo existe o no existe, que confirma una hipótesis o no. Pero no debemos tampoco cometer el error de pensar que solamente aquello que vemos, literalmente, ¿no? El verbo ver, de ver visible, es lo único que existe, ¿verdad? Tenemos que ampliar la concepción de ver, de observar, tenemos que ampliarla, y ese es el caso. Si no, tenemos que ver a los quarks con nuestros propios ojos para pensar que los quarks existen. Nosotros lo que tenemos que hacer es cuáles son las consecuencias de que existan esas partículas adentro de los protones. ¿Qué es lo que ocurriría si los protones están hechos de 3 quarks? Y entonces planteamos esa hipótesis y vamos al laboratorio y observamos si esas cosas realmente ocurren y si esas cosas son tan inconfundibles que nos dan una evidencia bastante buena de que realmente los protones están hechos de 3 quarks. Eso es lo que ha ocurrido. Y nosotros tenemos evidencia, digamos, contundente de que los protones están hechos de quarks desde 1969. En 1969, con experimentos de aceleradores en los Estados Unidos, en la costa oeste, en SLAC, en Stanford Linear Accelerator Laboratory, se realizaron experimentos que no nos dejaron ya mayor duda de que los protones están hechos de quarks, ¿no? Esos experimentos hacían chocar electrones contra protones.
se aceleraban electrones a muy alta energía y se los hacía chocar contra los protones. Y la gente que estaba involucrada en el experimento podía medir el ángulo con que ese electrón era dispersado. Es un experimento de dispersión. Y la información que se medía, ese ángulo de dispersión, nos indicaba con mucha claridad que había centros dispersivos adentro del protón. Eso nos quedó muy claro de las observaciones que había tres centros adentro del protón que están dispersando de la manera prevista a los electrones. Eso fue una evidencia que, pues, por supuesto, no es la única. Hay muchas otras mediciones que nos dejan ver claramente que los quarks están ahí dentro de los protones y que constituyen, pues, la estructura de esos nucleones. Y los leptones, profe. Usted dice que en el 69 se pudo comprobar la existencia de los quarks. ¿Y los leptones? Bueno, de los leptones nosotros tenemos evidencia de hace más de 100 años. El electrón se lo conoce desde Thomson en 1895. El electrón, en cierta manera, podemos decir que es la primera partícula elemental conocida, en el sentido de que se la descubrió en Inglaterra, en el laboratorio de J.J. Thomson, a través de un experimento con un tubo de rayos catódicos. Un tubo de rayos catódicos es una terminal hecha de un material específico que tiene ciertas características y que se coloca enfrente de otro y se coloca una diferencia de potencial considerable. Eso desprende electrones desde una terminal para precipitarse en el otro y se puede observar con fluorescencia, hay métodos para hacerlo, se puede observar y se pueden estudiar sus propiedades. J.J. Thomson lo hizo. Descubrió entonces la existencia de una carga eléctrica negativa que estaba en los átomos, desprendiéndolos con un tubo de rayos catódicos. Midió su masa, midió su carga, midió su relación carga-masa y nos dio las primeras evidencias de que los electrones existían y que formaban parte de los átomos. Nosotros conocemos a los electrones desde entonces, y desde entonces los experimentos no han logrado encontrar una subestructura en los electrones. No tenemos evidencia de que los electrones tengan subestructura, de tal suerte que han calificado desde entonces como partículas elementales, ¿no? Con el paso del tiempo se descubrirían, por supuesto, los muones en los años 40 del siglo pasado, 47 por ahí. De hecho, en experimentos de rayos cósmicos apareció una partícula con la misma carga que el electrón, con muchas características muy parecidas a las del electrón, pero que era un poco más pesado. Quedó establecida la existencia del muón. Y luego, también en el SLAC, en el mismo laboratorio donde se descubrieron los quarks, en Stanford Linear Accelerator, en 1974, o sea, unos años después del descubrimiento del quark arriba y el quark abajo, ahí en ese laboratorio, se tuvo evidencia de la existencia del tercer leptón, que es el tau, que es el leptón tau, que sería el tercero en esta estructura de familias de las partículas elementales. ¿Por qué le pusieron tau? ¿Tiene que ver algo con el tau en Japón? Tau es una letra griega, ¿no? Como la mu es una letra griega. Ah, correcto. Se puso muon por la letra griega mu, que era la letra griega con la que empezaba mesón en griego, que significa medio. Entonces la gente pensó que ese iba a ser un leptón de tamaño medio, de masa media, es decir, para usar aquí tamaño y masa, ¿no? Es decir, que iba a ser más pesado que el electrón, pero no tanto más pesado, sino que iba a ser medio, que iba a ser mesón, en términos de la palabra griega. Y como la primera letra era de mesón, era mu, entonces se le puso muón, para decir medio, de peso medio, para hablar en términos de boxísticos, de peso medio. Entonces se le quedó muón. El tau era el tercero de los leptones, y la palabra griega de tercero, que no recuerdo ahorita cómo es la palabra griega, empezaba con tau.
Entonces, alfa, beta, gamma, si no estoy mal, alfa, beta, gamma. No, alfa, beta, gamma son las primeras letras del alfabeto griego. Estamos hablando de los números. Pero del tercer en griego, no sé, lo podemos googlear, cómo se dice, pero tengo entendido que aparece, que empieza con la letra Tao, como en español empieza con Tao tercero, T de tercero, Tao es la T en griego, y entonces se le quedaría pues Tao de ser el tercero de los leptones, ¿no? Correcto. Es más o menos la historia de los nombres. Lo confundí acá, mire cómo es el tema del lenguaje, lo confundí. Yo decía, ¿será que tiene relación con el taoísmo? Pues acá, no. En mi ignorancia. Sí, no es. Aunque a menudo aparecen cosas de ese estilo. Sí, claro. En la historia de la física no es el caso del Tao. Del Tao. Profe, yo voy a poner acá, le voy a mostrar algo acá un momentico y a los que me están escuchando. Voy a mostrar acá dos esferas. Sí. Creo que las ve bien ahí, ¿cierto, profe? Sí, las veo. Son dos imanes. Mira, acá están junticos, dos imanes. Listo, ahora que estamos hablando de partículas elementales. Voy a definir unas cuestiones, usted me dirá si estoy equivocado y me lo amplía. Voy a definir unas cuestiones en esta esfera, que es un imán. Entonces, voy a definir masa como la cantidad de materia que tiene este elemento en un volumen determinado. Así voy a definir masa. Voy a definir, bueno, pero yo ya me enredaría con densidad. Digamos, un ejemplo. Este tiene más, supongamos hipotéticamente, esta tiene más materia en el mismo volumen y este tiene menos materia en el mismo volumen, por lo cual este sería más denso que este que está acá. Entonces, densidad. Por ejemplo, una estrella de neutrones supuestamente tiene mucha densidad, un pedazo de materia. Luego seguimos con peso. Entonces, peso sería la cantidad de masa en una región del espacio. Un ejemplo, yo no peso lo mismo acá que en la Luna. Entonces, peso, ya van tres. Masa, densidad y peso y volumen sería como, está un poco relacionado como con el tamaño del elemento. Entonces, yo quisiera que usted me dijera en qué me equivoqué de las cuatro definiciones, o si me equivoqué en todas, o que nos clarifique bien esas cuatro definiciones, ya que estamos hablando de partículas, para que luego, lo estoy haciendo para que luego hablemos del bosón de Higgs. Entonces, ¿están correctas estas cuatro definiciones, profesor Gerardo? Bueno, no, está incorrecto. Considerar que masa es materia es una equivocación, y es una equivocación muy común. Es una equivocación que induce a mucha confusión. Hace que la gente se confunda por completo cuando hablamos de temas de física. La gente mezcla los conceptos de manera muy arbitraria y el resultado es que después es muy difícil desentrañar todas las confusiones que surgen a partir de eso. Masa no tiene nada que ver con materia. Masa es un concepto que se refiere a la inercia. Masa es resistencia al movimiento. Punto. Masa es resistencia al movimiento. Tú puedes tener una partícula puntual, puedes tener una partícula con una resistencia enorme al movimiento, y eso no significa que tenga más materia, ¿no? Correcto. Por ejemplo. O sea que, ahora que estamos conversando, qué pena, profe, la interrupción. O sea que todo objeto tiene masa, en el sentido de que todo objeto, digamos, hay una resistencia al movimiento de cada objeto en el universo. No, hay materia, ¿no? Hay materia, y ojo, aquí vamos a empezar a entrar en temas delicados, porque materia es muy, muy complejo de definir. Claro, como usted nos decía que masa es, digamos, está relacionado con la resistencia, entonces yo me imaginé, claro, pero todo objeto en el universo puede tener resistencia al movimiento. No, la luz no tiene resistencia al movimiento. La luz no tiene masa. Correcto. Pero serían entonces muy pocas partículas que no tendrían masa, digámoslo así, son contaditas, uno podría decir eso. Bueno, existen en la naturaleza los fotones que no tienen masa, que es una partícula asociada a la luz. Existen los gluones, que es una partícula asociada a una interacción, que no tienen masa. Consideramos que no tienen masa. ¿Y la luz? Y la luz, los fotones no tienen masa, y los gluones. O sea, son, digamos, dos de las partículas
elementales del modelo estándar, de la manera como concebimos a la naturaleza, son partículas sin masa, es decir, son partículas que no tienen una resistencia a moverse. Y entonces el resto de partículas del universo, las galaxias, las estrellas, los planetas, todos ya tendrían masa entonces. El resto de las partículas en la tabla periódica de la que se forma todo lo que conocemos son partículas con masa, es decir, que presentan una resistencia a moverse. Muy exactamente, bien. sí. Listo. Aunque pues hay que decir que desconocemos una buena parte del universo, pero digamos que del universo conocido, de lo que conocemos, de lo que tenemos evidencia, esas partículas tienen una resistencia a moverse, presentan una inercia. Listo. Entonces, para continuar, desechemos la idea de que la masa tiene que ver con el peso. Desechar esa idea entonces. No, la masa sí tiene que ver con el peso. Sí tiene que ver entonces. La masa pero tiene no que ver con la el materia. peso. Pero no con la materia. O sea, No, materia es otra cosa. Materia es otra cosa. El peso no es fundamental. Por eso los físicos nunca hablamos del peso, ¿eh? Hablamos de la masa. Por eso la gente puede hablar del peso, porque en la vida cotidiana el peso está más relacionado con nosotros, ¿verdad? Y con las básculas y con lo que podemos medir en el día a día. Está muy relacionado, hablamos de peso, y a menudo hasta nos puede como estorbar un poco que uno puede decir, pues, ¿por qué no nos dice mejor peso? ¿Por qué los físicos no nos dicen mejor del peso y no nos hablan de la masa? ¿No? ¿Para qué nos dan otro? Bueno, porque el peso no es algo fundamental. El peso depende de la atracción gravitacional del lugar en donde nos encontremos, ¿no? No vamos a pesar lo mismo aquí que en la Luna o que en Marte, porque la atracción gravitacional es distinta en diferentes lugares, y esa atracción gravitacional de los diferentes objetos en el universo va a determinar el peso, va a multiplicarlo por la masa. Hay una relación, pero el peso no es fundamental, la masa sí que lo es, ¿no? O sea que, por ejemplo, un objeto acá en la Tierra, un ejemplo, este mismo objeto acá en la Tierra y este mismo objeto en la Luna tendrían la misma masa, pero diferente peso, para que sea más correcto. Correcto. Bueno, ahora vamos con la densidad. ¿Cómo se podría definir entonces la densidad? La cantidad de materia que tiene un objeto en un volumen determinado. Sí, pues sí, la densidad es... Claro, o si es correcto. Sí, o sea, otra vez aquí el término que va a meter un poco de confusión, si profundizamos, es el término materia, ¿verdad? Porque es muy difícil definir claro. Lo que consideramos materia, ¿verdad? Pero digamos que sí, densidad es la cantidad de algo en un determinado volumen. En términos generales, densidad es la cantidad de algo en un determinado volumen. Se considera un litro y vamos a hablar de densidad del agua, o densidad del aire, o densidad de un metal, en términos de la cantidad de átomos de esa sustancia que cabe en el mismo volumen, ¿no? Correcto. Ahora bien, ya teniendo un poco claros, porque usted nos dice que pues es complejo, peso, materia, densidad, volumen y masa, ¿cómo estos conceptos están relacionados con el bosón de Higgs, que fue en el laboratorio donde usted trabajó? ¿Cómo se relaciona ese bosón de Higgs con la masa? O con esos conceptos que acabamos de hablar. Una de las preguntas que nos hemos planteado desde hace mucho tiempo los físicos es el origen de la masa. Es de qué manera las partículas adquieren una resistencia a moverse. De qué forma las partículas elementales o las partículas compuestas, ¿verdad?, como los protones y los neutrones, adquieren inercia, adquieren una resistencia a moverse. Y en los años 60 la gente encontró una manera de entender, de dar respuesta a esa pregunta. Se consideró entonces la existencia de un campo al que se llama campo de Higgs, que lo permea todo, que es omnipresente, que está en todas partes y que interacciona con las partículas fundamentales. Y al interaccionar con esas partículas les comunica masa, les comunica una cierta inercia, una resistencia al movimiento.
ese campo de Higgs debía manifestarse como una partícula que debería aparecer en el laboratorio cuando se hiciese colisionar a muy alta energía partículas, por ejemplo, como protones contra protones, y eso fue lo que ocurrió en el gran colisionador de hadrones, cuando se hicieron chocar protones contra protones a muy alta energía, apareció efectivamente el Higgs, la partícula que había sido propuesta en los años 60 y que es el responsable de comunicarle masa a las otras partículas. O sea que ya está resuelto ese misterio, digámoslo. Si hay un campo de Higgs, si hay un bosón de Higgs. Hay un bosón de Higgs, hay un premio Nobel por el descubrimiento, por la propuesta teórica del bosón de Higgs. En 2013 se otorgó el premio Nobel a Peter Higgs y a Engelbrot y a se me fue ahorita el nombre, por la propuesta de los años 60 del bosón de Higgs, que fue descubierto en 2012, en julio de 2012, en el gran colisionador de hadrones. Tenemos entonces un esquema muy claro de la manera como los quarks y los leptones adquieren una resistencia a moverse interaccionando con el Higgs, con el bosón de Higgs. ¿No habría más campos de Higgs? ¿O todavía hay cuestiones, digamos, qué cuestiones, aunque estamos en el año 2025, qué cuestiones cree usted que son fundamentales que todavía no sabemos de los átomos? De todo esto que hemos hablado, desde la estructura del átomo, los quarks, los leptones, los electrones, materia, masa, densidad y peso, ¿qué falta por descubrir en el átomo que sea fundamental? En los átomos, los átomos son unos objetos muy grandes, o sea, los átomos son objetos casi macroscópicos, ¿no? Pero por supuesto que hay fenómenos en el átomo interesantísimos que son objeto de estudio. Yo diría que las preguntas más fundamentales, las preguntas de fondo, están quizá al nivel subatómico, no precisamente al nivel atómico. Pero ciertamente que los átomos todavía pues tienen una gran cantidad de aspectos por estudiar y por entender. Es a nivel, por ejemplo, atómico que ya podemos ver efectos cuánticos. Por ejemplo, el fenómeno de entrelazamiento se lo observa a nivel atómico y es un tema fundamental. El entrelazamiento cuántico es un tema de la mecánica cuántica, también de la física de partículas elementales, que es fundamental, del que entendemos poco, pero del que tenemos evidencia, y es un fenómeno que ocurre a nivel atómico. Entonces yo diría, pues ahí está, por ejemplo, ese tipo de cosas. Hay aspectos en la estructura de los átomos que también resulta ser muy interesante y con consecuencias además tecnológicas, como por ejemplo la manera como se estabilizan los núcleos, que están dando pues una gran expectativa para el desarrollo de relojes nucleares, por ejemplo. Entender los fenómenos a nivel nuclear de los átomos, pues presenta unas grandes posibilidades para la tecnología y por lo tanto también de problemas de entender cómo ocurren las transiciones de emisión radiactiva de los núcleos atómicos. Existen entonces sí una gran cantidad de problemas que rayan en lo fundamental que tiene que ver con los átomos, pero vamos que yo diría que las preguntas de fondo están quizá más al nivel subatómico. Las preguntas por lo menos de fondo que nos planteamos en física de partículas tienen que ver más con subestructura, tienen que ver más con escalas más pequeñas, miles de veces más pequeñas que un protón. Claro. Yo me acuerdo un poco bueno, acá pensando en la filosofía, unas veces se puede plantear preguntas, sin embargo las preguntas pueden estar mal planteadas, pero unas veces tiene que hacérselas. Por ejemplo, ¿por qué hay 3 partículas? ¿Por qué hay un protón y un neutrón? ¿Por qué no hay más partículas? O sea, en el origen del universo, digámoslo así, ¿por qué hay un electrón? ¿Por qué hay 6 quarks y 6 leptones? ¿Por qué no otra cantidad? Porque hay determinados números de moléculas y no otras. Son preguntas que yo creo que están muy relacionadas, y lo intuyo, con el origen del universo. Y hago acá
y porque yo estoy aprendiendo mucho de usted en este momento, y los que nos están escuchando van a aprender mucho. Cuando el universo surgió, o sea, los protones estaban por un lado, los neutrones por otro, los electrones por otro, o eso se fue juntando. O sea, ¿cómo entienden hoy en día los físicos ese origen de los átomos? Sé que la pregunta es compleja, pero yo sé que usted tiene una capacidad de explicación muy, muy buena. Bueno, esa pregunta que planteas es una pregunta muy buena y es una pregunta muy legítima, y se aborda en el libro Universo, la historia más grande jamás contada. Yo no sé si la gente lo está viendo invertido, porque a menudo... No, acá se ve bien. ¿De qué año la publicación, profesor Gerardo? Es un libro de 2016. Esta es la primera edición que fue editada por Taurus en Penguin Random House. Actualmente en librerías, Penguin Random House lo sacó en De Bolsillo, que es otro de sus sellos. ¿Cómo se llama este libro, profe, este que nos está mostrando? Es el mismo, es Universo, la historia más grande jamás contada. Excelente, en Taurus. Y es un libro al que le va bien, se sigue editando, se sigue reimprimiendo. Esta versión es relativamente económica, es una versión de bolsillo. Bueno, le cuento, no lo tengo, voy a conseguírmelo. Yo lo recomiendo. O si me lo obsequia, pues yo se lo recibo, no hay problema. El problema es que el envío sale más caro que es un libro relativamente económico. Sí, es claro. Un libro de 170 pesos, ¿no? Claro. Profe, no pasa nada. Claro, aquí toca este tema entonces. Los neutrones estaban aparte, los protones aparte. ¿Cómo se formó el átomo entonces en ese origen del universo? Bueno, aquí, como decíamos, en este libro lo que hacemos es un viaje hacia atrás en el tiempo, en etapas. El libro nos va contando la historia del universo por lo que fue ocurriendo en diferentes fechas, ¿no? Es una especie de calendario cósmico en el que vamos viendo qué es lo más asombroso que ocurrió en cada una de las etapas, ¿no? En la etapa actual, pues indudablemente con la aparición, pues el diagramita es el que me sirve, ¿verdad? Sí. Ahí están diferentes etapas. Acércalo un poquitico más, profesor Gerardo, un poquito más arribita, para que lo veamos todo muy bien. Muy bien. Bueno, pues ahí están las diferentes etapas. Correcto. De la evolución del universo, desde la etapa actual, en la que han transcurrido 13.800 millones de años, para llevarnos a la etapa anterior en la que apareció la vida, y nos preguntamos cómo es que apareció la vida, y nos damos cuenta de que la aparición de vida en el universo está relacionado con las estrellas, el lugar donde se cocinan los elementos pesados, y entonces nos preguntamos cómo aparecieron las estrellas, y eso nos lleva a la etapa anterior, en la que nos queda claro que eso tiene que ver con la formación de nebulosas y con el proceso de recombinación, en lo que se formaron los primeros átomos, los átomos de hidrógeno y de helio, que son los más abundantes en el universo. Y nos preguntamos cómo es que ocurrió el proceso de recombinación, y eso nos lleva a la etapa anterior, en la que se formaron los protones y los neutrones, es decir, los átomos de hidrógeno y de helio, cuando el universo tenía 3 minutos después del Big Bang, y eso nos lleva así a la etapa anterior y así sucesivamente. Esa es la idea del libro. Entonces, digamos que en cierta manera la respuesta a tu pregunta está contestada ahí, y nos dice más o menos qué ocurrió en cada etapa, y en particular en la formación de los átomos de hidrógeno y de helio en los primeros 3 minutos del universo, cuando un plasma de quarks y de gluones se enfrió y los quarks se agruparon en bariones, que son los protones y los neutrones, y luego el proceso de recombinación, en que el universo se enfrió a tan solo 3.000 grados, como para que ya los electrones empezaran a quedar atrapados por los protones y se formaran los primeros átomos de hidrógeno y de helio. O sea que el protón, el neutrón y el electrón estaban separados. No estaban correcto. Es correcto. Hay una etapa en el universo en el que los protones y los electrones se encontraban formando un plasma electromagnético. Un plasma electromagnético es aquel en el que las cargas están separadas. Los plasmas electromagnéticos no deberían de parecernos algo exótico y extravagante. Está ahí, en esa yo tengo aquí una lámpara de neón. Son económicas las lámparas de neón. Y las lámparas de neón tienen un plasma electromagnético. El neón está ionizado. Es decir, adentro de esa lámpara, el neón ha sido separado de sus electrones.
y hay átomos de neón ionizados a los que les faltan electrones, ya hay electrones por acá. Y esos electrones y neón se están recombinando y otra vez ionizando continuamente, y al hacerlo emiten luz. Es decir, lo que estoy diciendo no tiene nada que ver con algo descabellado, está ahí en sus casas. Ese plasma electromagnético existía en el universo cuando este tenía 380.000 años. Y cuando se enfrió más el universo, los electrones entonces se recombinaron con los protones, como se recombinan con el neón, y emitieron luz. Es así como se formó el 75% de los átomos que existen en el universo, que es hidrógeno, y es así como se formó el otro 25% de átomos, que es helio. O sea que yo podría casi que afirmar que la luz surgió, hágase la luz, hace 13.000 millones de años. No, hace 10.000 millones de años. Surgió la luz. Perdón, hace 13.000 millones de años porque el universo tenía 380.000 años cuando eso ocurrió. O sea que si el universo tiene 13.800 millones de años, hace más o menos 13.500 millones de años se hizo la luz. Sí. Uno podría decir eso. Sí. Se hizo la luz. Bueno, esos Correcto. Misterios tan profundos. En este momento estamos solamente hablando de las partículas atómicas. Hemos tocado el tema con el profesor Gerardo y luego vamos a pasar a temas un poco también muy interesantes, que es el tema del origen del universo, el futuro del universo, la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad. Voy a dejar el programa por hoy, queda pendiente la segunda parte. ¿Cómo se ha sentido en el programa? ¿Cómo se ha sentido aquí con esta conversación? Pero usted es el que sabe. Bueno, pues me dio mucho gusto conversar contigo. Son los temas que me han apasionado siempre en la vida, y conversar sobre esos temas para mí es siempre un gusto, de tal suerte que te agradezco mucho por la conversación esta mañana. Quedamos entonces pendiente para la segunda parte, profesor Gerardo. Con gusto. Bueno, lo programamos por ahí.